Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase previa de movimiento, nuestra primera clase de movimiento en este semestre. Con esta podrás preparar bien tu control de lectura 9. Bueno, los temas a tratar son ciertas consideraciones previas y definiciones necesarias para hacer el estudio del movimiento de los cuerpos. Luego revisaremos la gráfica estroboscópica, que es una herramienta que nos permitirá comprender bien los movimientos de los cuerpos en una dimensión. Y estudiaremos dos tipos de movimiento, el movimiento con rapidez constante y el movimiento con aceleración constante. Vamos entonces a estas consideraciones previas. Bueno, ¿de qué se trata esto? Se trata del movimiento de los cuerpos, ¿sí? Vamos a observar cuerpos en movimiento, y esto nos puede llevar a dos grandes nociones o preguntas o actividades frente a este movimiento de los cuerpos. La primera es la descripción de este movimiento. Para esto existe una serie de herramientas que se utilizan para poder mostrar claramente y analíticamente cómo se mueven los cuerpos. También nos podemos preguntar cuáles son las causas del movimiento de los cuerpos. Bueno, en esta unidad nos vamos a enfocar en la descripción. La descripción de los cuerpos, del movimiento de los cuerpos, suele llamarse cinemática. Aquí la vamos a expresar en términos del movimiento en una dimensión en particular, dejando para más adelante descripciones en 2 dimensiones y 3 dimensiones. En la próxima unidad revisaremos lo que tiene que ver con las causas, que son las fuerzas y las leyes de Newton. Bueno, vamos a simplificar y modelar el movimiento de los cuerpos para lograr una descripción sencilla y satisfactoria. Para esto vamos a considerar que las trayectorias son rectilíneas. Bueno, no todos los cuerpos se mueven de manera rectilínea, sin embargo vamos a comenzar analizando aquellos casos que son rectilíneos o aproximadamente rectilíneos. En términos de lo que consideramos como objeto o cuerpo, bueno, vamos a siempre observar movimientos en que los cuerpos que sean los protagonistas de estos movimientos van a ser pequeños comparados a la extensión de este movimiento, a la trayectoria de este movimiento. Esto nos permite considerar los cuerpos de estudio como partículas o simples puntos en el espacio, lo que simplifica bastante el análisis. Bueno, vamos a analizar también el movimiento de cuerpos mesoscópicos o más grandes. Esto quiere decir de tamaños como nuestros propios cuerpos u objetos cotidianos. No nos vamos a meter en el mundo de lo muy, muy pequeño, donde las leyes de la física son algo distintas. Tampoco vamos a considerar velocidades muy grandes. Es decir, estaremos siempre en regímenes de velocidades muy pequeñas con respecto a la velocidad de la luz, nuevamente para que nos mantengamos dentro de lo que se considera la mecánica clásica. Bien, para describir el movimiento necesitamos algunas definiciones. Por ejemplo, ya que vamos a estar siempre en una línea recta, vamos a definir un eje de referencia, ¿sí? Este es un eje coordenado, ¿cierto? Que tiene una dirección que vamos a denotar por el vector unitario y tongo. Sobre este eje también tiene que haber un origen, es decir, una posición que consideramos 0, y una escala adecuada para describir las longitudes en este eje. Además, utilizaremos 3 vectores para describir el movimiento. Por un lado está el vector posición, que se anota con una X y su flecha correspondiente, a veces también con una R, el vector velocidad, que se anota con una V, y el vector aceleración, que se anota con una A. Cada uno de estos vectores los vamos a poder describir utilizando nuestro eje de referencia a partir de sus componentes escalares. Estas reciben la misma letra, sin embargo no llevan flecha. Son cantidades, bueno, escalares, que pueden ser tanto positivas, si es que los vectores están en la misma dirección que el eje, o negativas, si es que van en contra. Con esto entonces podemos escribir los 3 vectores, posición, velocidad y aceleración, a partir de sus componentes y del vector director y tongo. En este caso, insisto, X, B, E y A, las componentes, pueden ser tanto positivas como negativas, y eso dependerá tanto de la definición de nuestro eje de referencia como del movimiento que estemos estudiando.
¿Qué es lo que llamamos velocidad? Bueno, la velocidad la definimos como el estudio del cambio de la posición a través del tiempo. Más precisamente cuando evaluamos un desplazamiento, delta x, y evaluamos este desplazamiento en un instante muy pequeño, entonces podemos definir la variación de esta cantidad, que es la posición, en términos de un intervalo de tiempo que tiende a 0. Esto en rapidez de cambio es lo que llamamos una rapidez instantánea de cambio. Llevada al aspecto vectorial y estudiando el cambio de posición, esto nos lleva a la velocidad instantánea. Se entiende entonces como el límite, cuando un intervalo de tiempo tiende a 0, de la variación de posición que se da en ese intervalo de tiempo que tiende a 0. Bueno, eso a nivel de vectores. Si lo llevamos a las coordenadas, es decir, a las componentes escalares de estos vectores, entonces se traduce en el caso de las componentes escalares como el límite de la variación de la componente escalar de la posición con respecto al tiempo, cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. En términos gráficos, podemos, por ejemplo, en un gráfico de posición x con respecto al tiempo t, observar en algún punto en el tiempo la inclinación de la curva. Para poder hacerlo, como lo estuvimos haciendo en la unidad de rapidez de cambio, podemos evaluar la recta tangente a la curva en ese instante y obtener su pendiente, ¿cierto? Bueno, muchas veces en matemática llamamos m a la pendiente de una recta. Bueno, en este caso va a ser simplemente v, la velocidad de la partícula en el tiempo t. Y la podemos calcular entonces a partir de la pendiente de esta recta tangente. Bueno, también utilizaremos la aceleración. De manera similar, la aceleración es la rapidez instantánea de cambio de la velocidad. Por lo tanto, esta vez la obtenemos cuando observamos intervalos de tiempo cada vez más pequeños, y en esos intervalos de tiempo evaluamos la razón del cambio de velocidad, entendido como vector, comparado a este intervalo de tiempo que tiende a 0. Lo mismo ocurre entonces con la componente escalar de la aceleración, que se define como esta variación de la componente escalar de la velocidad con respecto al tiempo cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Esto sería la aceleración instantánea de cambio.